estaba viendo en la televisión el velorio de Lucho Barrios y de repente Pedrito Tiniano dice: le dedico esta canción al presidente García. ¿Y saben qué canción le dedica? Vete de mí. Y entonces, ¿qué pasa? Que empieza a cantar Pedrito Tiniano, y en un momento García también estaba cantando Vete de mí. O sea, se había plegado además porque era delicada García. Parecía esa vez que esa mujer le dijo payaso, hipócrita, etc. dedicado al presidente, ¿no es cierto? Bueno, yo tuve toda la sensación de que ese es García. O sea, y por eso es tan difícil salir de García, ¿no es cierto? O sea, si García se pasa a tu lado, ¿no? Si García lucha contra los corruptos, ¿no? Si García, en fin, hace todas ese tipo de cosas, entonces, ¿cómo diablos agarras a García? ¿No? Bien, miren, estamos en un momento político que yo lo quiero resumir esquemáticamente en tres cosas. Uno, una crisis política generada en los destapes sobre la corrupción, ¿no? Que ha colocado el foco de la atención de la gente en que este es un gobierno principalmente corrupto, ¿no? Y es una sensación además de que está saliendo interminable cantidad de denuncias y está ahogando al gobierno. Esto ya se ha convertido en una crisis muy profunda en el partido de gobierno. Y García está maniobrando con el estilo que usó en el velorio para hacer que esta no se convierta en una crisis en el centro del poder, ¿no? Este es el primer elemento de la situación política. El otro es que tenemos una serie de conflictos latentes en diversas partes del país, mesas de negociación que no están llegando a ninguna parte, tensiones muy fuertes alrededor de esto, Islay anunciando que vuelve al paro, el problema de los mineros artesanales latente, el problema de los nativos latente, y todo esto hace ver que estos conflictos no están siguiendo la lógica típica de los periodos electorales, que es esperar a que se produzca la elección y pensar que con el próximo gobierno arreglaré lo que no puedo arreglar con este. Una cosa muy importante ahí es decir lo siguiente: ninguno de estos conflictos pasa por las organizaciones tradicionales. Uno puede decir cualquier estadística sobre sindicalización y eso no evita la tremenda estadística de conflictos que hay en el país y la masividad de los conflictos, porque tiene que ver con el cambio de la estructura social del Perú, no tiene que ver simplemente con los errores de la izquierda, no, porque en la izquierda tendemos a ver nuestra propia debilidad como la debilidad del movimiento. Y el tercer elemento es que las fuerzas políticas organizadas y legales están en aprestos electorales, mientras hay la crisis política y mientras hay estos conflictos latentes. Dentro de esos aprestos electorales yo veo, por ejemplo, un Castañeda tratando de salvar sus obras, porque después de que las obras eran su asunto de ascenso, ahora es la base de su crítica, y está en eso, ¿no? Una Keiko o un fujimorismo evaluando cuánta distancia mantener del gobierno. O sea, ahí con Sousa súbitamente convertido en opositor, que tiene que ver con cuánto lo arrastra esta nueva ola de corrupción a ellos. Ollanta, tratando de incidir en la crisis y al mismo tiempo proyectar una imagen presidencial o presidenciable. Lourdes y el PPC jugando el partido municipal como si se tratara del partido de la vida, ¿no es cierto? O sea, ahí no solo se juega ella, se juega el partido, todo desaparece y se pierde. La izquierda tratando de mostrar que tiene una fuerza orgánica para negociar algún espacio político. El APRA tratando de poner a un lado todo el barro que le ha caído para salvar a su presidente, y una vez salvado a su presidente, ver ahí qué va a hacer en las elecciones. Bueno, si ustedes ven bien,
este no es un escenario electoral típico, no es. O sea, en este momento las fuerzas competidoras no están en el centro de la situación política. No estamos en el escenario que le llaman del pato rengo, cuando el presidente ya se está yendo, ya nadie importa el presidente, ¿no es cierto? Y lo que importa son los partidos que están compitiendo, porque aquí nadie está compitiendo realmente. La segunda cuestión es que en esos escenarios electorales típicos, el gobierno de turno pasa al segundo plano. Bueno, acá está en el recontra primer plano, porque la crisis política lo está atravesando de manera directa. Y está la lucha que el gobierno hace para sobrevivir, y la lucha que el gobierno hace para sobrevivir es feroz. Es feroz, porque que un gobierno se haya atrevido a destruir las pruebas que lo incriminaban en la cara de todo el mundo es demasiado, ¿no es cierto? Y tercero, los conflictos políticos deberían en un escenario electoral típico atenuarse, cosa que no está ocurriendo aún. Bien, esto me lleva a otro tema, el tema de la naturaleza del gobierno. Perdón, esto está castellano. El tema de la naturaleza del gobierno. Hace unos días Velázquez Quequén dijo, bueno pues, tanta crítica, tanta queja, y nosotros lo salvamos del chavismo. O se habían olvidado, ¿no? Este es en esencia el carácter del gobierno. Es un gobierno refractario, es un gobierno cuya principal razón de ser es haber evitado que se introduzca acá un régimen que podía haber cambiado la Constitución y todas las reglas favorables a la gran inversión, al capital, etcétera, etcétera, que hay aquí, que podía haber reorientado el modelo económico, modificado, o que podía producir una irrupción de sectores sociales que estaban marginados en este proyecto. Todo eso lo contuvo, y ese es su gran mérito, ¿no es cierto? Y cuando Velázquez Quequén se expresa de esa manera, está diciendo, ¿qué se quejan de la corrupción si al final nosotros salvamos el chavismo? Pues, ¿no es cierto? O sea, ¿qué importancia puede tener la corrupción? ¿No? Si tenemos un gobierno que nos ha evitado el encontrarnos en la situación en que se encuentran otros países de América Latina. Países de América Latina donde, dicho sea de paso, la izquierda también es débil, pero los gobiernos están a la izquierda, ¿no es cierto? Bien, a partir de esa definición es que uno puede agregarle al gobierno todo lo que quiera: neoliberal, pro Estados Unidos, pro inversión, antipopular, represivo, altamente corrupto, militarista y todo lo que quiera. Pero esa naturaleza del gobierno tiene que ver además con lo que se viene después.